La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Arquitectura. Yo soy Alejandro Ramos. Los invito a que sigan sintonizando el 104.1 FM Radio Universidad y que también nos sigan en nuestras páginas Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. El tema que hoy vamos a tratar es cultura y patrimonio arquitectónico. En estos días la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila ha coordinado y ha organizado algunas conferencias relacionadas al tema. Invitó al doctor Miguel Ángel Cerroche Cuerva. Él es nuestro invitado el día de hoy. Él es doctor en Historia del Arte. Bienvenido Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí con vosotros. Miguel viene de la Universidad de Granada. Él está en esto de Historia del Arte, pero su tesis doctoral fue relacionada con la arquitectura popular, vernácula y todo esto. ¿Qué nos comentas? Primero platícanos quién eres tú, Miguel, y qué es lo que estás haciendo acá. Buenos días. Soy, como bien dices, Alejandro, soy profesor titular de universidad en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y desde hace prácticamente 30 años que empecé a interesarme, luego la carrera, a lo largo de la carrera y ya finalmente hace 20 que pude leer mi tesis doctoral, pues siempre ha sido un tema de interés mío el de la arquitectura tradicional. Es cierto que desde la historia del arte siempre ha sido un tema muy visto de refilón, digámoslo así. Incluso el tribunal de mi tesis doctoral posiblemente fue el primero totalmente transversal. No eran todos historiadores del arte, sino que había geógrafos, había arquitectos, antropólogos e incluso expertos en gestión cultural. Pues de alguna manera, digamos que marcó el principio de una tendencia en la que hoy en día nadie duda que jugamos un papel importante, que es el de la apreciación de un patrimonio muy sensible, un patrimonio que además no tiene valor per se, sino integrado en cuestiones ya territoriales de paisaje cultural, y que por contener esa valoración histórica y esa apreciación sobre todo de hecho que se genera en un momento dado, pues es ahí donde nosotros empezamos a entrar, ¿no? ¿Por qué escogiste este tema de tesis doctoral de la arquitectura? ¿Qué tanta relación tiene con lo cultural? Lo tiene todo. En realidad, como digo, la historia es muy larga, pero fue un planteamiento que yo recibo a través del Departamento de Geografía, precisamente de la Universidad de Granada, que venía estudiando los ámbitos de los parques naturales y de la presencia humana y de hábitat dentro de ellos, ¿no? La conservación se planteaba, ya entonces estamos hablando de inicios de los 90, se planteaba sobre todo cuestiones de conservación de espacios protegidos en toda su dimensión, tanto natural como cultural. Lo que ocurría es que la línea historiográfica prácticamente finalizaba en los años 70, inicios de los 70, cuando en España se había producido un enorme desarrollismo que había prácticamente tumbado todo lo que era, por ejemplo, su línea de costa. España tiene muy machacada la costa precisamente por una política franquista de los años 60 de apertura, en donde todo había que venderlo como un destino de sol y playa, en el caso del país. Y como digo, los últimos títulos que se escribieron venían un poquito a poner la atención en una arquitectura que se estaba perdiendo, que tenía una enorme trascendencia por cuestiones incluso de identidad. Su particularidad la hace propia de un territorio, y eso hoy en día es lo que es lo que está provocando que se le esté prestando de nuevo atención. Y como digo, de alguna manera mi tesis, que en ningún caso era exclusiva, pero aportaba, digamos, la novedad que desde la historia del arte, un tema que siempre había sido tratado por arquitectos, geógrafos, antropólogos, de alguna manera se revisara desde un punto de vista de hecho cultural, ¿no? Es decir, entender la arquitectura como un fenómeno cultural. Me has platicado que eres viajero. Sí. Tú y tu esposa y tus hijos se la pasan viajando. ¿Qué es la arquitectura popular? Tú que has viajado por algunas partes de este mundo, ¿para ti qué es la arquitectura popular?
Bueno, la arquitectura popular, digamos que es el espacio que solventa las necesidades primarias de habitabilidad que tiene el ser humano. Es una arquitectura muy de libro, pero es así, es una arquitectura barata, una arquitectura que responde a un aprovechamiento racional de los recursos que hay próximos a ella. Es una arquitectura hecha por el propio habitante o por alguien muy próximo a quien la va a habitar. Eso le otorga cierto carácter anónimo, atemporal, porque es una arquitectura que no responde a dinámicas de estilo ni de influencias más que las que impone el espacio en el que se genera. Una arquitectura que está muy dependiente, aunque es un tema que lo hemos estado hablando estos días. En principio se supone que está muy adaptada al medio en el que aparece, pero que de alguna forma también conoce elementos culturales que la modifican profundamente. Y luego, sobre todo, es una arquitectura que tiene una clara funcionalidad, una enorme racionalidad, pero sobre todo funcionalidad. Una arquitectura en la que no sobra nada, no hay nada gratuito, está puesta al servicio tanto del alojamiento de sus propietarios, como está puesta también al servicio de las prácticas laborales, de las prácticas casi siempre, porque es en el ámbito rural en el que aparece, una arquitectura sobre todo puesta al servicio de lo agroganadero y que en principio le da ese sentido último de pragmatismo que hoy en día se echa en falta en mucha arquitectura contemporánea, ¿no? ¿Tú qué has visto, ahora que has estado por acá, por esta región, qué has visto de particularidad en la arquitectura popular vernácula de esta región? Bueno, sobre todo me sigue sorprendiendo, y ayer camino del centro histórico lo veíamos en el taxi en el que íbamos, sobre todo el adobe, o sea, la utilización de la tierra como material básico, y una tierra que, bueno, en realidad técnicamente se está empleando de una manera posiblemente, siempre se discute sobre el origen de, ¿no? ¿Quién utilizó los primeros adobes? ¿Quién hizo los primeros tapiales? ¿Quién en definitiva fue el primero en aplicar? Al final no dejan de ser respuestas lógicas del ser humano al medio en el que está, ¿no? Pero insisto, me sorprende mucho el empleo de la tierra, me sorprende mucho, y si me centro, sobre todo porque la técnica es tradicional, aunque no la encontremos en un contexto urbano, pero por ejemplo tuvimos la suerte de hacer hace unos años un recorrido con Ana Sofía Rodríguez, que es, digamos, la persona que coordina el proyecto del Camino Real en el que yo vengo y que justifica siempre mi estancia acá un año. Estuvimos haciendo un recorrido desde Saltillo a Piedras Negras, intentando puntear aquellos sitios fundamentales del Camino Real. Y luego, sobre todo, la diversidad, ¿no? Es decir, la diversidad en cuanto a utilización de materiales. Hay arquitectura también de piedra, una arquitectura que prácticamente está utilizando la madera del mezquite, las maderas de los álamos, está prácticamente aprovechando todo lo que hay en ella. Y si volvemos a Saltillo, hay un elemento que a mí siempre también me sorprende mucho, no deja de llamarme la atención, que es el de las características de las fachadas del centro histórico de Saltillo, ¿no? Ahí hay un empleo del hueco, hay un diseño de la ventana, por ejemplo, que es tremendamente mediterráneo, ¿no? Esas ventanas alargadas, rectangulares hasta el suelo, sobre una pequeña peana que las aísla de la banqueta. Hay ejemplos en Alicante, hay ejemplos en Almería que te sorprenden, incluso con esa reja ligeramente sobresalida de la línea de fachada, para que la persona que vive en ella pueda asomar la cabeza y ver a un lado y otro. Es decir, ese juego de lo íntimo, lo público, del diseño que está muy presente y que, insisto, es una constante, sobre todo sorprendente a referentes, en mi caso mediterráneos, españoles, que no deja de ser siempre como una llamada de atención a las posibles relaciones e influencias que pueda haber entre una y otra, ¿no? Miguel, tú que has conocido muchos lugares, imagina que de pronto dejas de ser español y eres mexicano y eres el encargado de este centro histórico de aquí de Saltillo. ¿Qué harías? Bueno, gente con la que ya he hablado lo sabe. Indudablemente, para empezar, no considerar que el dinero que se destinara a él es un gasto, sino una inversión. Vengo de un contexto turístico en donde
bueno, prácticamente mejorar los espacios es convertirlos en un atractivo, a pesar de las problemáticas que está suponiendo hoy el turismo en cuanto a entendido como un turismo de masa, ¿no? Eso por ahí. Y luego, a nivel, digamos, de físico, tangible, que es lo que yo haría en Saltillo, casi lo venimos hablando, insisto, estos días, ¿no? Es decir, algo que ya se ha empezado, que es eliminar cableado, eliminar contaminación visual, mejorar el sistema de alumbrado o por lo menos homogenizarlo, eliminar temas de publicidad o establecer unos criterios de homogeneidad en la publicidad. Sigo pensando que Zacatecas puede ser el referente a no perder en cuanto a que incluso grandes multinacionales se han resignado y han tenido que adaptar sus logos y su publicidad a lo establecido por la normativa en Zacatecas. Y luego, sobre todo, intentar, porque hay verdaderos tramos maravillosos de calle en el centro histórico de Saltillo, intervenir realmente en unas fachadas que le dieran de alguna manera esa apariencia, que obviamente debería también llevar aparejada una mejora interior, es decir, no entrar en un fachadismo superfluo que luego, por ejemplo, no redundara en la mejora de la habitabilidad y de sobre todo convertir el centro histórico en un espacio vivido por la gente de Saltillo, no convertirlo en un espacio sujeto o expuesto a la oferta y a la demanda inmobiliaria, y que acabara siendo, como está pasando curiosamente en mi ciudad, expuesto a la compra pues por gente de mayor poder adquisitivo, que coincidentemente no es oriunda. Suelen ser franceses, suelen ser alemanes, suelen ser incluso musulmanes, árabes. Se da un caso reciente de la compra de una vivienda en el centro histórico, en un espacio histórico de la ciudad, por cerca de 8 millones de dólares, precisamente por esta tira y afloja de la tensión inmobiliaria, y al final se convierte en los espacios que debería ser, en este caso de Saltillo, del saltillense, pues en unos espacios que no tienen vida, que son habitados por gente que viene puntualmente, y eso al final acaba afectando a la realidad urbana, ¿no? Hay lugares turísticos naturales, por ejemplo las playas, montañas, desiertos, pero hay lugares turísticos en donde el centro es un objeto arquitectónico. ¿Cómo se logra que un lugar sea turístico, que sea muy visitado y que sea muy llamativo con un objeto arquitectónico? Bueno, yo creo que al final, y son temas que ya nos llevarían a otra dimensión, que sería la de esa dimensión turística, al final vienen, yo creo que no son controlables por el destino en sí, ¿no? Es decir, yo vengo de una ciudad muy mediatizada por un monumento, tan es así que es casi una marca, un logo, una marca de identidad, que es la Alhambra, solamente el nombre ya viste. Pero luego evidentemente tiene que ir digamos, rodeada de otra serie de elementos y de valores que son en realidad lo que convierten a los destinos, o lo que le dan éxito a los destinos, ¿no? Tenemos situaciones extremas, como es el caso de Venecia, que ha llegado ya a plantearse incluso el cierre o el pago por andar por el centro. Se llega a controlar incluso elementos en principio secundarios, como son el tema de la maleta con rueda, para que no moleste al habitante de la ciudad. Y en el caso concreto de ciudades como Granada, como digo, viene casi todo impuesto por una dinámica externa, ¿no? Son los tour operadores los que casi eligen los destinos y se dedican prácticamente a canalizar los flujos de visitantes. Nosotros tenemos la paradoja en los últimos años que ha habido un repunte de turismo coreano, debido a que una serie de televisión se rodó en la Alhambra, y prácticamente ya todo ha sido una cuestión de ir cazando elementos para canalizar un turismo alejadísimo. Nosotros estábamos acostumbrados sobre todo al japonés. Granada siempre ha sido un reclamo para Japón, pero sobre todo, curiosamente, el caso del japonés, no exclusivamente por la Alhambra, sino porque siempre se han sentido atraídos muchos por el flamenco, ¿no? Entonces ahí ya te das cuenta de que los destinos no son exclusivamente lo físico arquitectónico, sino también el componente intangible, el material, ¿no? ¿Influyen otros factores? No, totalmente. O sea, yo siempre lo diremos, es decir, en el caso de España juega un papel importantísimo, y es un tema que en alguna ocasión lo hemos tratado acá en México.
México con el potencial que tiene a nivel de patrimonio debería de por lógica tener muchísimos más visitantes y por lo tanto ver a lo mejor muchísimo más justificadas las inversiones que estamos comentando que se podrían hacer en el centro histórico de Saltillo. España que no tenga Saltillo, indudablemente el tipo humano yo diría que es el mismo, es un tipo humano abierto, es un tipo humano amable, es un tipo humano que comparte, que no duda en abrir su casa al desconocido en caso de necesidad, es muy generoso, se come bien, hay muy buena gastronomía en ambos casos, hay también un clima, incluso yo diría que hasta más benigno en el caso de México que en el caso español. Pero hay cuestiones que son incontrolables o que se deberían controlar. España tuvo durante mucho tiempo el problema del terrorismo. Yo siempre remito a un ejemplo para entender cómo la inversión cultural puede cambiar un destino, que fue el Guggenheim en Bilbao. En Bilbao, en el País Vasco, se tomó la decisión de que tenía que ser a través de la cultura y a través de la gastronomía como se tendría que lavar la imagen de un contexto en el que lo primero que se preguntaba era, oye, ¿y los atentados? Oye, ¿y ETA? Oye, ¿y el terrorismo? Y posiblemente en el caso de México es esa imagen exterior de país inseguro, de país con narcotráfico. Sí, el tema del narcotráfico, el tema de la inseguridad, el tema del asesinato, el tema del miedo, que indudablemente puede conllevar ciertos hándicaps, ¿no? Es decir, la estabilidad política y social de un destino es fundamental para convertir a ese destino en un lugar con éxito, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué crees que sea o qué recomiendas para los alumnos que estudian arquitectura? Que se enfoquen en estudiar los sistemas constructivos, los aspectos de diseño o los aspectos culturales y sociales. ¿Es uno más importante o hay que considerar los tres? Hombre, yo lo hemos comentado antes de la entrevista. Yo no soy técnico. Puedo llegar a entender el funcionamiento de un muro de carga, puedo llegar a entender el funcionamiento de una cubierta, puedo llegar a entender los elementos compositivos de un sistema como pueda ser el adobe o el tapial, las proporciones, digamos, de las mezclas, el mortero, pero obviamente no soy técnico. En cualquier caso, yo creo que debe de haber un equilibrio entre las tres, pero sí es verdad que la tendencia hacia la que vamos hoy en día, sobre todo por dos cuestiones que curiosamente a mí sí me interesan y que creo que están en la base de todo lo que intento transmitir, que es, por un lado, la consecuencia de la globalización, que es un repunte de las señas de identidad. Realmente no somos todos iguales. Podemos ser parecidos, pero un mexicano no tiene por qué pensar igual que un español, ni tiene por qué vestir igual que un español, que es casi lo que se nos está imponiendo. Eso por un lado, las señas de identidad. Y luego, por otro lado, algo que me parece muy interesante y que sí creo que tiene bastantes respuestas en la arquitectura tradicional, que es lo que estudio y que curiosamente ahora está conociendo un repunte en su interés, posiblemente por esto que voy a comentar, es el tema de la respuesta al cambio climático, digamos, a las situaciones extremas que está generando el clima y a las que la arquitectura popular por norma siempre ha encontrado solución, ¿no? Yo vengo de un contexto, mañana lo voy a exponer, vengo de un contexto medioambiental de clima continental con veranos extremos de 43, 44, 45 grados, al sol expuesto un carro puede tranquilamente llegar a los 60 grados. Y luego de inviernos también extremos de 4, 5, 6, 7 grados bajo cero en una situación normal. Y por ejemplo, la respuesta de la vivienda excavada, en la que la provincia de Granada, curiosamente, es el lugar de Europa donde más gente vive en cueva, pues puede ser una respuesta, ¿no? Es decir, una solución que te mantiene a 19 grados estables el interior de un espacio en donde hay 45 fuera, pues prácticamente ya te está garantizando por lo menos la calidad de la habitabilidad. Y si nos lo llevamos a la inversa, igual, ¿no? Y curiosamente es una solución arquitectónica que la arqueología está demostrando que en nuestro caso se impone como solución arquitectónica en torno al siglo IX, con la presencia musulmana en la zona, y luego que evolucionó de una posible primera función de almacenamiento, simplemente almacenamiento en casos excepcionales como lugar de refugio, porque se da el caso de cuevas a las que solamente se puede acceder por una escalinata, casi por una cuerda, según por donde llegues a ellas, y por arriba o por abajo.
Y por circunstancias históricas de desplazamiento de población, de presión, en este caso de la sociedad castellana respecto a la población musulmana, se reconoce que a partir del siglo XV lo que hubo fue una generalización en cuanto al empleo de esa cueva que inicialmente era almacenamiento como hábitat, como vivienda. Y ya a partir de ahí se inserta en nuestra tradición y se convierte en una seña identitaria de una zona muy concreta, muy específica, y que hoy en día está siendo utilizada como reclamo turístico. Es decir, ya, digamos, se puede ver cómo se va cerrando un poco la rueda y sobre todo cómo se puede entender que es una cuestión del estudio hoy en día de la arquitectura tradicional, y como entiendo como todo, pues un tema muy transversal. Pero volviendo un poco a la pregunta, entiendo que la formación debía ser equilibrada, pero tendría que haber, digamos, la posibilidad de analizar o de sopesar en qué medida en un momento interesa más el diseño que la cuestión o que la aclaración cultural en cuanto a comprensión de lo que se está haciendo, y que en definitiva al final debería de conllevar una formación sólida, íntegra y equilibrada del alumno, en este caso de arquitectura. Así es. ¿Qué piensas del paradigma de que la cultura define el comportamiento de las personas de un determinado lugar, o las personas por su comportamiento definen la cultura? ¿Es primero el huevo o la gallina? Eso es complicado. Indudablemente, o sea, la relación entre grupo humano y cultura viene dada desde el mismo momento en el que nos da por vivir en comunidad, ¿no? Es decir, el ser humano es un ser social por defecto. Y si entendemos eso, las primeras sociedades se empiezan a constituir cuando el ser humano se convierte en sedentario, deja de ser nómada, o al menos la complejidad en las relaciones se empiezan a acentuar en ese momento. A partir de ahí, indudablemente, la convivencia empieza a imponer muchas directrices, muchas condiciones. Y habría que pensar de alguna manera que es primero digamos que es el comportamiento cultural que va haciendo a la persona, o lo social es lo que va haciendo a la persona, ¿no? El ser humano aislado no es nada, no es ni siquiera un ser humano entendido en su integridad formativa, ¿no? Pero yo, fíjate, a veces no creo que sea necesario dar respuesta. A mí me pasa en muchas ocasiones que, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, el condicionante o el determinante? Al final yo creo que se produce un equilibrio, un proceso de integración, pero sí te diría que es el factor cultural el que va haciendo a la persona. Yo entiendo que podría ser, si hubiera que darle prioridad a algo. El ser humano per se está inacabado desde un punto de vista como persona, vamos a decirlo así, y yo creo que es lo cultural lo que empieza a incorporar determinados elementos. Y ojo, una vez que está iniciado el proceso, también no perdamos de vista que es el ser humano el que está condicionando su propio componente cultural, ¿no? Es decir, hay muchos ámbitos en donde se consideran tradicionales cosas que no tienen más de 15 años, y eso indudablemente significa que el ser humano como tal, el propio pensamiento evoluciona, no es inmóvil, se va ajustando, se va adaptando a necesidades. Yo ahora que tengo 2 niños pequeños, y mira que luchamos contra el celular, pero hace 20 años no había celulares, o hace 30 años no había celulares, y no pasaba absolutamente nada. Y hoy en día los celulares nos están condicionando culturalmente, porque nos están haciendo seres incomunicados, seres y nosotros lo estamos viendo en la universidad, no sé vosotros, nosotros estamos viendo en la universidad chavales incapaces de transmitir, incapaces de comunicarse, incapaces de presentar un trabajo porque no tienen hábito de habla, porque están literalmente enganchados al celular, ¿no? Entonces, ese es un condicionante cultural que está modificando al ser humano, y ahí podría ser otro ejemplo a tener en cuenta, ¿no? Ya que estás tocando el tema de lo tecnológico, ¿tú qué piensas? La tecnología ha venido a modificar muchas cosas, el estilo de vida de la población mundial. ¿Tú qué piensas del respeto que se tenía desde hace miles de años por la naturaleza? El hombre se sentía como parte de, y ahorita tanto avance tecnológico lo ha hecho sentir dueño de
¿Qué piensas de esto? Bueno, también lo señalamos, lo comentábamos antes, ¿no? Es decir, hubo un momento o ha habido un momento en el que realmente lo tecnológico ha hecho creer al ser humano que podía estar sobre lo natural. Eso fue en los años 60 del siglo pasado, coincide en muchos casos con la primera revolución, bueno, la primera crisis del petróleo de los años 70, pero en definitiva era un momento en el que el ser humano empezaba a tener la sensación de poder hacer lo que quisiera, de desplazarse a cualquier costo de un lugar a otro. Yo siempre pongo el caso de cómo la incorporación del Boeing 747 en 1969 al tráfico aéreo modificó hábitos a nivel mundial. El norteamericano empezó a viajar a Europa masivamente porque se abarataron el precio de los boletos, ¿no? Pero como digo, en definitiva, esa situación de superioridad en realidad es muy relativa, ¿no? Es decir, seguimos pasando frío cuando hace frío, seguimos pasando calor cuando hace calor, podemos tener todos los medios, pero es la naturaleza la que sigue siendo, si no la que imponga, al menos sí debe ser entendida como un elemento con el que deberíamos de estar de acuerdo más que en desacuerdo, ¿no? Y como decía hace poco un representante importante de la UNESCO respecto al cambio climático, la naturaleza cuando se enfada nos suele poner en nuestro lugar, ¿no? Y eso últimamente está pasando con demasiada frecuencia, como al menos no tenerlo en cuenta. Es verdad, a veces, y sin tampoco ser un poco, o no querer dar la sensación de no querer reconocer lo que se está pasando, es cierto también que a veces la información se muestra o se presenta tergiversada, ¿no? Es decir, cuando se nos quiere hacer referencia a que el fenómeno que está ocurriendo es el primero, nunca se había registrado un fenómeno igual en la historia, esa frase siempre peca un poco también de exceso, ¿no? Porque no durante toda la historia se ha tenido registro de los fenómenos atmosféricos, por ejemplo, ¿no? Los datos vienen en muchos casos de mediados del siglo XIX. Lo que hay anterior se intenta rastrear en documentación histórica, en alguna mención, incluso en alguna representación figurada. Pero no sabemos en realidad qué pudo pasar hace 3.000 o 4.000 años, si hubo estas mismas consecuencias. Se habla incluso de que en el periodo de los dinosaurios incluso el clima en la Tierra era 14 grados superior al que tenemos ahora mismo, y ahora estamos preocupados porque va a subir 3, ¿no? Entonces hay que también un poco ser equitativos en lo que se habla, pero insisto, la naturaleza sigue siendo sabia, la naturaleza sigue poniéndonos en nuestro lugar cuando lo puede hacer y cuando lo quiere hacer, y lo que no es verdad que lo que no podemos es ir en contracorriente a ella, porque en definitiva somos en realidad los grandes perdedores de la pelea, no de la disputa. En base a todo esto que comentas, Miguel, los cambios que ha habido con las revoluciones industriales, la evolución que ha tenido la movilidad y la comunicación, ¿qué perspectiva ves en la arquitectura en un futuro? Bueno, en realidad volvemos un poco a lo que comentábamos antes, o sea, al principio, en el sentido de que hoy en día tendemos a una clara homogeneización en los estándares de construcción. Sigue habiendo diferencias, ¿no? Sigue habiendo, yo recuerdo una estancia que tuvimos en Japón hace 3 años, y aquella estancia, recuerdo cuando la gente me pregunta, digo, mira, aquello me hizo a mí pensar por cuánto espacio realmente necesitamos para vivir, ¿no? Porque fueron 3 meses en una habitación minúscula de hotel. Sí, es mínimo. Es mínimo, pero se vive, ¿no? Y de la misma forma que nosotros, yo vivo en una vivienda de 90 metros cuadrados, y a mí casi me sorprende entrar en algunas casas de México donde el salón es casi tan grande como mi casa, ¿no? Entonces, esa relación indudablemente, o ese aspecto habla de que todavía existen matices en cada contexto que hacen que las soluciones tengan un componente propio, ¿no? Pero indudablemente yo quiero pensar que y además es un proceso que no es la primera vez que ocurre, es decir, el intento por homogeneizarnos a todos con unos mismos criterios, unos mismos valores, acaba haciendo estallar las señas de identidad, lo propio, lo que por mucho que queramos es mexicano y nadie lo va a cambiar, ¿no? O español. Y en ese sentido yo creo que la arquitectura debería tender a ser sabia en cuanto a la lectura de los condicionantes en los que se ubica,
Yo he visto magníficas mansiones de adobe en el norte de Argentina que no tienen nada que envidiar a cualquier mansión y a cualquier ejemplo de arquitectura contemporánea. Yo diría que hasta bastante más eficaces la vivienda de adobe que una vivienda de cristal y una vivienda de acera. Y sobre todo, pues, como digo, insisto, en realidad debería de haber un equilibrio en tanto a que yo considero que sí se puede dar el caso de una arquitectura de material y de soluciones tradicionales con unas mejoras técnicas en la obtención y en el empleo de los mismos. Esto que comentas me recuerda la regla de oro del desierto. Nosotros estamos aquí en un área semidesértica y se dice que la primer y única regla, o la más importante del desierto, es adaptarse. Sí, es totalmente, más aún. Yo siempre, fíjate, para que, insisto, no soy técnico, pero a veces tomo muchos símiles de la arquitectura, ¿no? Es decir, cualquier economía que no es diversa acaba muriendo ante un sistema de crisis como por ejemplo el que hemos tenido. Es decir, la última crisis económica ha afectado de una manera mucho más clara a aquellas economías poco diversificadas y que tenían poca capacidad de adaptabilidad a la nueva situación. Yo en arquitectura siempre pongo dos ejemplos, ¿no? En el caso de la Alhambra, todas las columnas de la Alhambra, que son de mármol, columna, no pilar, tienen un disco de plomo que separa el capitel del fuste y el fuste de la basa para darle movilidad, para darle independencia a cada elemento y que resista mejor los cambios naturales de temperatura que pueda tener el edificio o de sismos, que los hay, pequeños sismos que hay en el entorno, ¿no? Y de la misma manera le hago ver a los alumnos que cuando un edificio no está bien hecho y sobre todo, o por dónde tiende un edificio normalmente a quebrarse antes, es precisamente por aquellos lugares que tienen menos capacidad de adaptabilidad o son menos flexibles, que son esas las esquinas, en donde de alguna manera hay mayor resistencia a un posible cambio, ¿no? Entonces, ese juego de lo inadaptado, indudablemente, el ser humano que es incapaz de adaptarse a las necesidades o al contexto en el que está, indudablemente tiende a ser eliminado. Y es más que un principio lógico, que yo diría que es un principio de naturaleza. Los animales, los seres vivos que no se han adaptado al medio son eliminados automáticamente. Es un principio de selección natural tan básico que nosotros nos creemos que estamos por encima de él y en ningún caso es así. Así es. Pues se nos acabó el tiempo, Miguel. Te agradezco muchísimo que hayas dedicado este tiempo para platicarnos sobre lo que viniste a exponer en estas conferencias. ¿Algún comentario final? Pues nada, agradeceros a vosotros, que yo vengo con todo el gusto del mundo a esta parte. Soy capaz de hacerme 8.000 kilómetros de avión por venir para acá. Llevo 20 años viniendo a México. Yo empecé mi relación con México en prácticamente el año 2000, 2001. Debía hacer 20 años. Y aquello pasó de una visita puntual para empezar a formarme en una materia que iba a impartir en la universidad, arte prehispánico, y de aquella primera estancia ahora, que en donde mi hábito de vida es casi contar con un viaje anual a México, en donde mi familia ha venido y viene y se encuentra como en casa, pues indudablemente para mí es al revés todo un placer estar con vosotros, venir todas las veces que pueda y compartir con vosotros, pues bueno, conocimiento, experiencia, intercambiar, que en definitiva es lo que acaba un poco siendo lo positivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esperemos más adelante seguir platicando con esto. También quiero agradecer a la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la universidad. El que traiga a estas personas y haga este tipo de eventos son siempre en beneficio de la comunidad estudiantil de nuestra universidad. Los invito a que sigan sintonizando el 104.1 FM Radio Universidad y que también nos busquen en nuestras páginas de Facebook, Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Ahí pueden encontrar este y todos los programas anteriores. Hasta pronto y que tengan buena tarde. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.